Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos cantar a tu nombre, Señor. Gracias por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por este don que tú nos has dado y que en tu palabra podemos ver que tus siervos, Señor, se movían por fe, conscientes, Señor, de quién estaba detrás suyo. Y también adelante suyo ibas tú, adelante del pueblo, Señor, en el desierto. Así que nosotros queremos cantar esta alabanza siguiente que nos ayuda a declarar las verdades que aprendemos semana tras semana, pero también afirman nuestro corazón en tu palabra, Señor. Te bendecimos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén.
Damos gracias al Señor porque nos permite, ¿cierto?, alabar su nombre. Vamos a pasar un tiempo de oración. Vamos a orar por nuestras autoridades, por aquellos que nos presiden, ¿cierto?, por toda nuestra sociedad, ¿cierto?, para que busque al Señor. También vamos a orar, vamos a estar orando por las familias de nuestra iglesia, por los niños, por nuestra iglesia y los planes, ¿cierto?, que el Señor tenga para nosotros, para que nos ayude a cumplir, ¿cierto?, con el mandato de predicar el Evangelio. Así que le voy a pedir a mi hermano Juan que pueda acercarse acá al micrófono, por favor, y pueda elevar una oración por nuestro país, ¿cierto?, y por aquellos que nos presiden acá en nuestro pueblo, nuestro alcalde, ¿cierto?, y así el presidente y todos aquellos que tienen injerencia, ¿cierto?, en nuestra sociedad, en nuestro vivir. Porque la Biblia dice que si nosotros clamamos al Señor por paz, Él va a darnos paz para nuestra nación, ¿cierto? Así que también le voy a pedir después a nuestra hermana Diva que nos pueda también después acercarse acá al micrófono y poder orar por nuestra iglesia y por cada una de las familias, los matrimonios, para que nosotros podamos mostrar a Cristo, para que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para que nuestras vidas sean de bendición a aquellos que no le conocen. Amén. Nos ponemos de pie. Buen Dios y Padre, Creador del cielo, de la tierra. Señor, estamos, Dios mío, como necesitados frente a tu presencia. Así llegamos, Señor, cada día, cada momento, Señor, nos presentamos delante de ti como necesitados. Reconocemos, Señor, que somos faltos, que cometemos errores, que pecamos frente a tu presencia, Señor, y que necesitamos día a día, Señor, tu perdón, de tu gracia para seguir adelante. Sí, Señor. Por eso, Señor, en esta hora clamamos, Dios mío, como hijos tuyos, el deber, Señor, de nuestras vidas es poder orar por nuestros semejantes, como también, Señor, orar por nuestras autoridades, porque no hay ninguna, Señor, autoridad que no haya sido puesta por usted. Todo, Señor, se mueve bajo su soberanía, bajo su gran amor y su poder, Señor. Y todas las cosas que sucedan, Señor, suceden por tu voluntad. No hay ningún otro poder, Señor, que pueda más que usted. Amén. Por eso, Señor, es que queremos orar en esta hora, Dios mío, por cada autoridad de nuestra nación. Sí, Señor. Señor, oramos por el presidente de la República. Amén. Señor, que no tiene, Señor, más autoridad, Dios mío, para hacer muchas cosas, sino que la autoridad que usted solamente le pueda dar. Le pedimos, Señor, que en su gracia, en su bondad, en su misericordia, pueda usted, Señor, tratar con él en su intimidad y enseñarle, Señor, a gobernar cada día. Ayude también, Señor, al Parlamento, Señor, aquellos que han sido puestos, Señor, en la confianza de los ciudadanos. Creemos, Señor, que también ha sido su voluntad. Por eso, Señor, es que rogamos para que al legislar, al crear leyes, Señor, sean, Señor, con el temor suyo, por misericordia. Y ayúdenos, Señor, a nosotros a aceptar cada cosa de las que vengan, de las que tengan que pasar. Enséñenos, Señor, a vivir agradecidos con usted. Gracias, Padre. Bendiga, Señor, cada autoridad. Hoy día, Señor, oramos también por el alcalde, Señor, de aquí de la comuna, por los concejales. Señor, que usted les dé gracia y sabiduría. Gracias, Padre. Bendiga, Señor, nuestra nación. No podríamos hacer otra cosa, Señor, que pedirle a usted, al gran Dios maravilloso, poderoso,
dueño de todas las cosas, conocedor de la necesidad de cada ser humano, Señor, del pobre como del rico, Señor, del que está debajo del puente como el que, Señor, está en una mansión, tan necesitado, Señor, de una vida eterna en sus corazones. Oramos, Señor, para que puedan ser transformadas sus vidas por bondad. Señor, revélese a sus vidas, a sus corazones. Oramos, Padre, bondadoso Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Señor, delante de su poderosa presencia estamos en esta tarde, Dios bendito, dándole gracias, Señor, porque las puertas de esta iglesia están abiertas, bendito Señor, para todos los que quieran venir aquí, bendito Dios. Gracias, Señor, porque es un día hermoso, Padre, no porque esté el sol, Señor, sino porque estás tú sobre todas las cosas, Dios. Gracias por eso, Señor, porque no hay palabras como agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Cada momento del día, Señor, te tenemos en nuestro corazón. Es lo que tú nos, Señor, es todo para nosotros, nos motivas a seguir viviendo, a seguir luchando en esta tierra, bendito Dios, porque tenemos una promesa grande, que tendremos un día, un lugar junto a ti, bendito Dios. Gracias, Señor, por todas tus promesas, Padre, porque durante los días, Señor, esas palabras no se van, Señor, de nuestro corazón, las promesas que tú tienes para nosotros. Cielo nuevo, tierra nueva, bendito Dios. Padre, no queremos eso solamente para nosotros, bendito Dios, sino para todos los que han de llegar a este lugar, bendito Dios. Gracias, Señor, bendice tu iglesia grandemente, bendito Señor. Danos el anhelo de seguir, bendito Señor, luchando en esta tierra, Padre, porque tú nos has puesto en este lugar, Señor, para seguir creciendo como hijos tuyos, bendito Dios. Bendice la iglesia grandemente, Señor. Bendice mis hermanos también, Señor, que ellos sigan luchando, que sigan incentivándose cada día para poder estar aquí, que no tengamos miedo de nada, Señor. Porque sobre todas las cosas tú estás con nosotros, Señor. Y si tú eres con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros, bendito Señor? Gracias, Dios del cielo. Quédate en esta tarde en tu iglesia. Y a través de todo Chile, bendice a tu iglesia también, Señor. Yo sé que en muchos lugares se está alabando y adorando tu santo nombre, bendito Dios. Bendiga su iglesia. Bendiga, Señor, a los pastores, a todos, Señor, los que trabajan en tu obra, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, pero también queremos orar por los matrimonios de la iglesia, Señor. Que tú sigas incentivando a mis hermanos a unirse cada día más, Señor. Bendice los matrimonios, bendito Dios, porque de ellos, Señor, es la familia también, bendito Dios, porque Satanás anda como león rugiendo, bendito, queriendo destruir los hogares, Señor. Pero no permita, Señor, que esas cosas sucedan. Señor, que los jóvenes, Señor, matrimonios se aferren a ti, bendito Dios. Hay dificultades, Señor, hay de todo en el matrimonio, pero sobre todas las cosas debemos tenerte a ti por sobre todo, bendito Señor. Amén. Bendice los matrimonios, no solamente de la iglesia también, Señor, sino de todo este pueblo, bendito Dios. Y ayúdanos nosotros, los mayores, a ser ejemplos para ellos, bendito Dios. A tener, Señor, una palabra de aliento cuando se acerquen a nosotros, bendito Dios. Amén. Ayúdanos a nosotros como ya ancianos de la iglesia a ser ejemplo para los matrimonios jóvenes, Padre Celestial. Bendice tu iglesia, Señor, grandemente, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor, a que tu nombre, Señor, sea enaltecido cada día de nuestras vidas, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta la muerte, dice su palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque hoy estamos aquí, bendito Dios, y hoy podemos adorarte, bendecirte y cantar esas hermosas alabanzas, Señor, con entendimiento por sobre todas las cosas, bendito Dios. Gracias, Padre, quédate en esta tarde con tu iglesia. Amén. Y ayúdanos, Señor, a ser fiel, bendito Dios. Gracias, en el nombre poderoso de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Te quiero
invitar también a que podamos buscar en nuestra Biblia, en Colosenses. En Colosenses 3. En Colosenses 3:12 voy a dar lectura. Esa no está proyectada, sí. Así que si quieren lo pueden buscar, si no lo escuchan. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Aquí yo creo que algo que hicimos antes de salir de nuestra casa fue vestirnos, ¿cierto? Quizás algunos andaban todavía en pijama y se pusieron alguna ropa para salir. El vestirse es algo cotidiano, es algo que hacemos diariamente, y aún incluso hay vestimenta que hay personas que no tenemos ni que preguntarle en qué trabajan y ya sabemos a qué se dedican solamente por verle su ropa, ¿cierto? Los carabineros, las enfermeras, ellos son, su ropa es distintiva para nosotros, y aquí el Señor nos provee una ropa espiritual, y son cosas que quizás tenemos que arropar con esto en nuestro corazón, pero la ropa es algo visible exteriormente, ¿cierto? Y esta es la ropa que el Señor quiere que usemos, y si nos damos cuenta, ¿cierto? Acá es del fruto del Espíritu. Son cosas que son contrarias a nuestra naturaleza. Nosotros por naturaleza no somos benignos, no somos humildes, no somos mansos, no tenemos paciencia por nosotros mismos, ¿cierto? Pero el Señor, a través de su Espíritu, nos provee esto, ¿cierto? Y tiene que verse en nuestras vidas. Y quizás el sello del cristiano en este ropaje es el amor. El amor es algo que es muy importante para el Señor. La Biblia dice que Dios es amor, y Él quiere que nosotros también amemos como Él ama, ¿cierto? Estamos en ese aprendizaje, pero hermanos, esto está en nuestra vida. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, eso está y debe manifestarse. También nos dice que debemos dejar que la paz de Dios gobierne nuestras vidas, en un mundo donde la paz es algo súper escaso. Hay personas que están colapsadas por el tema de muchas cosas, su trabajo, sus problemas. La paz no la encuentran. Quieren buscar estados de paz con relajaciones o viajes, pero la Biblia dice que el Señor Jesús es el príncipe de paz. Entonces, si nosotros nos sentimos agobiados, nos debemos buscar en otro lugar. Debemos buscarlo a Él, porque Él es la paz para nuestra vida, para nuestra alma. Y la Biblia dice que Cristo es suficiente. No tenemos que añadir a eso, sino que Cristo es suficiente en todo para nuestra salvación y para nuestro vivir. Y Él dice que Él gobierna nuestro corazón. También dice que su palabra mora en abundancia. Y eso es algo para nosotros, hermanos,
es algo muy importante, porque si no tenemos la palabra del Señor vamos a dar tumbo, no vamos a tener su consejo. Y cuando dice que mora en abundancia, no es leer un pancito diario y salir de la casa, eso no es algo abundante. Debemos ir a la palabra del Señor en una forma intencional, leer, sumergirnos en Él, porque Él tiene una profundidad de sus riquezas, pero a veces es como si nosotros dijéramos conozco el mar y solamente hemos metido los pies. No podemos saber cuán profundo es el mar si solo metimos los pies, pero el Señor es así de abundante y de profunda su sabiduría, ¿cierto? Y nosotros debemos sumergirnos abundantemente en ello. Y para eso, hermano, es una tarea, una predisposición propia diaria, porque nuestra carne no quiere. Nuestra carne piensa que es suficiente con lo que oímos el domingo, piensa que con eso tenemos para la semana, pero no es así. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para buscar su sabiduría, buscar mostrar al mundo, ¿cierto?, de que Cristo nos ha salvado. Amén. Que antes éramos de una forma, ¿cierto? Quizás éramos enojones o éramos envidiosos o ¿cómo se dice? Que quiere egoísta, pero ahora somos distintos, somos totalmente opuestos. Y también nos invita al final, ¿cierto? Dice que todo lo que hagamos, hermano, todo, en nuestra casa o fuera de nuestra casa, que lo hagamos en el nombre del Señor. O sea, todo lo bueno que hay en nosotros, todo lo bueno que podamos hacer, que sea en el nombre del Señor, embajadores del Señor en todos lugares, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude. Y también dice que debemos cantar con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que, hermanos, les invito a que podamos alabar al Señor a través de nuestros cánticos y también de nuestras ofrendas. Así que aquellos que han traído su ofrenda, esta es la oportunidad también para poder hacerlo. Así que les invito a cantar una alabanza. Les voy a invitar a que entonces podamos alabar el nombre del Señor y podamos exaltar su nombre a través de esta alabanza, así que les invito a que cantemos juntos. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. Quien sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio. Quien sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir, tus ojos grandes. Con tu palabra, Señor, exalta.
oh gran yo soy. Todo es suyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, canta la creación, llena todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Tengamos un tiempo más de oración a nuestro Dios. Señor, gracias por permitirnos estar una vez más en tu presencia. Gracias porque podemos declarar la verdad, que tú eres poderoso. Y Señor, tú nos has invitado a un camino de fe, de esperanza. Gracias, Señor, porque esa esperanza se sostiene por ti mismo. Te bendecimos en esta tarde, Padre. Te agradecemos el privilegio que nos das de poder reunirnos para adorarte, para bendecir, Señor, tu santo nombre. Señor, nos regocijamos en ti. Tú eres nuestro gozo. Tú eres nuestra porción y nuestra herencia. Oh, Señor, gracias. Gracias por este privilegio. Ahora te rogamos por la intervención de tu Espíritu en nosotros. Oramos para que tú, Señor, obres y podamos ser tierra fértil, Señor, para ti, donde tú puedas sembrar y nosotros podamos producir, donde de nosotros tú puedas cosechar frutos en abundancia para la gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, en esta hora, desde el más pequeño al más adulto, Padre, que cada uno de nosotros pueda sentirse en tu presencia, confrontado con tu verdad, bendecidos, edificados con ella también, corregidos, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros. A ti damos honor en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí nuevamente para adorar el nombre de nuestro Dios. Sin duda Él ha sido muy generoso con cada uno de nosotros. Nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha sustentado durante toda la vida. Y más aún en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción. Amén. Ahí en la pantalla va a aparecer nuestro texto del día de hoy, donde vamos a comenzar nuevamente en esta serie, ¿cierto?, de Mateo capítulo 5, y vamos a dar lectura para algunos recordar y otros que el Señor está trayendo, ¿verdad?, puedan conocer, introducirse en lo que ha sido denominado como el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas. Y vamos a leer del versículo 1 al 12 la palabra del Señor. Amén. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. En esta porción de la palabra, ¿cierto? Son las palabras de nuestro Señor Jesús. Es el sermón o la enseñanza más extensa que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, de las que Él dio, y vamos a ir analizando punto por punto, si el Señor así lo permite, de una forma general en todo caso. Antes de hablar de este texto, quiero ligar parte de lo que estábamos diciendo la semana pasada. Hemos estado hablando de características importantes que reflejan y revelan la vida de alguien que realmente ha conocido a Dios, de alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. Y hemos dicho, ¿cierto? Y la última característica que dimos la semana pasada fue en relación a un salmo que dice, ¿cierto? Enséñame tu camino. Y veíamos, ¿cierto?, de que una característica esencial en la vida de un cristiano, de un discípulo, de una persona que ha creído realmente y que tiene el Espíritu de Dios en su vida, es una persona enseñable, es un discípulo de por vida. Es una persona que ve en él la necesidad de que Dios le guíe y le enseñe. Y leíamos ahí en Efesios capítulo 4, y le pido que busque el texto allí, del versículo 17 al 20 o 21, donde dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Evidentemente el Señor va a decirnos una y otra vez que nuestra vida, como recién se leía ahí en Colosenses, ¿no?, hay una separación, hay una diferencia entre el antes y el después. Y claramente dentro de las cosas que se esperan, ¿cierto?, que cambien en nosotros, está la mente. Ya que una mente, ¿cierto?, que ha sido transformada por el Señor, que está siendo enseñada, nutrida por la palabra del Señor, por la verdad de Dios, es una mente que no está en tinieblas, es una mente, ¿cierto?, que no tiene confusión respecto a su propósito, respecto a lo que Él es y a lo que debe hacer. Hoy día tiene claramente trazado el camino. Jesús dijo: yo soy ese camino por el cual tú debes andar. Por lo tanto, el cristiano anhela, desea ser enseñado por Cristo, porque entendemos, ¿cierto?, que debemos aprender de Él, debemos imitarle como nuestro hermano mayor, pero también como nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro dueño. Entonces, dentro de estas características, ¿cierto?, de la enseñanza, de la vida que manifiesta un aprendizaje con Cristo, tiene que ver con esto, con que mis pensamientos ahora han sido alumbrados con la verdad del Señor. Mis dudas, mis temores se van, porque el Señor toma dominio, toma control. Pero es bueno y necesario decir, ¿cierto?, que los hombres que no conocen a Dios, que no han tenido una experiencia real con Cristo, están en un estado de tinieblas,
están en un estado de oscuridad, están en un estado de enemistad con Dios porque ellos quieren. Como dice el texto, por la dureza de su corazón. Es decir, que un hijo del Señor, un siervo de Dios, una sierva de Dios, no es una persona dura de corazón. El Señor ha quebrantado ese corazón y lo ha transformado, y ahora es un corazón dócil. Y como dice Mateo, un corazón pobre. Vamos a analizar eso luego. Pero quería decir esto, hermanos, que los hijos de Dios necesitamos tanto la enseñanza del Señor, necesitamos tanto reconocer que Él es sabio y nosotros no, y que nosotros debemos obedecer simplemente lo que Él nos dice, en confianza a quién es Él, en contraposición a cómo somos nosotros, que cuando no seguimos su instrucción, hermanos, aunque seamos cristianos, por causa del pecado que está en nosotros, podemos caer en la insensibilidad. Podemos caer en el engaño del pecado y podemos endurecernos al punto de que Dios, para hacernos volver, tenga que disciplinarnos. Y evidentemente, hermanos, nadie desea tener que llegar al Señor con dolor, pero a veces es la única alternativa, ¿no? Quiere el Señor librarnos de ese proceso, pero si es necesario, gloria a Dios, porque va a ser la manera especial que Dios tenga para enseñarnos y llevarnos a Él. Amén. Amén. Ahora vengo a Mateo 5, dicho esto, hermanos, para que consideremos esta primera bienaventuranza. En primer lugar, ¿cierto? El Señor nos dice que Él abría su boca y enseñaba. Ciertamente fue un gran privilegio que tuvieron las personas y discípulos que pudieron escuchar al Maestro, que pudieron estar presentes allí. Y esta porción de la Escritura, ¿cierto?, nos presenta varias paradojas. Y la primera de ellas, ¿cierto?, es bienaventurados los pobres. La palabra bienaventurado, ¿cierto?, se ha definido como dichosos, felices o doblemente felices. Pero yo quiero recordarles, ¿cierto?, que nosotros analizábamos esta palabra un poco más en profundidad y veíamos, ¿cierto?, de que esta palabra evoca la integralidad, es decir, que tiene que ver con ser agradables delante del Señor. Quien es agradable, quien es aprobado por Dios, puede ser dichoso o es dichoso. Ahora, ¿quién habitará en la presencia del Señor? ¿Quién estará en el lugar santo? Dice el Salmo: limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué hombre tiene esas características? El Señor dice: no hay justo ni aún uno. Todos se han desviado. Sin embargo, nosotros sabemos, ¿cierto?, que por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Cristo, por la obra redentora del Señor, poniendo nuestra fe en Él, somos justificados. Amén. Somos justificados pues por la fe y podemos tener paz para con Dios. Es decir, que en esta obra de redención que Dios aplica a nuestra alma, a nuestra vida, nuestra mente es transformada, nuestro corazón tiene anhelos diferentes, pero asimismo legalmente delante del Señor ya no somos enemigos, ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, ahora hemos sido recibidos como miembros de la familia de Dios. No como un acto sacramental donde nosotros hemos firmado algún documento de la membresía de nuestra iglesia o por el acto mismo del bautismo en las aguas, es que hemos sido recibidos como miembros de la familia de Dios, sino que entendemos que esto es un acto espiritual. Es un obrar soberano y sobrenatural de Dios en los corazones de hombres que vivían en tinieblas, de hombres que anhelaban simplemente su propia voluntad, pero que ahora que Cristo ha alumbrado sus mentes, sus vidas, sus corazones, y que entienden que la única forma de poder estar en paz con Dios, en comunión con Dios, es por medio de Jesús. Amén. Por ende, estos hombres han experimentado
aquello que es la puerta de acceso a la vida espiritual, a la vida eterna, que Jesús define aquí como la dicha de los que han experimentado la pobreza. Es decir, hermanos, aquí en esta bienaventuranza nosotros podemos ver, ¿cierto?, de que, de hecho, alguien dijo que las bienaventuranzas son como el root del cristiano. Es decir, que son aquello que nos identifica. Aquí hay características que tienen que verse en el pueblo de Dios, que tienen que estar, que son inherentes por la obra que el Señor ha hecho. Evidentemente no en una perfección, pero tienen que estar. Y es interesante que el Señor comenzó con esta primera forma, actitud del carácter de una persona que ha sido transformada por Dios. Bienaventurado entonces, dichoso, sí, es feliz, claro, pero ¿por qué es pobre? Por eso hice una paradoja. ¿Por qué una persona estaría feliz por ser pobre? ¿De qué pobreza se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a aquel que vive debajo de un puente, que no tiene casa? ¿De qué pobreza nos está hablando el Señor? Entonces no olvidemos que la enseñanza del Señor es espiritual. Amén. Y a la pobreza que el Señor se está refiriendo en este texto, hermanos, es nuestra pobreza espiritual. En otras palabras, aquí nosotros podemos ver la acción del Espíritu Santo en una persona que le convence de su pecado y le muestra la realidad de que por sí mismo no se puede salvar. De que por sí mismo no tiene ningún otro camino, ninguna otra alternativa, sino Dios. Amén. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto nos habla entonces, hermanos, de una acción de Dios en primer lugar, que opera en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, donde el Señor nos revela quiénes somos y quién es Él. Un pobre en espíritu se podría definir gráficamente, ¿cierto?, como el profeta Isaías en el capítulo 6, donde vemos un hombre impactado con la belleza, la gloria de Dios, su majestad, y al mismo tiempo viéndose a sí mismo como un hombre que merece un ay. Ay de mí que soy hombre pecador. Una conciencia delante de este Dios grande y poderoso, santo y sublime, una conciencia de que lo único que merezco en ese momento es el justo juicio y castigo de Dios. Ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Ese es un hombre pobre en espíritu. Ese es un hombre que sabe que frente a la santidad y la grandeza de Dios, hermanos, lo único que lo puede salvar es Dios mismo. Amén. Es Dios trayendo el carbón encendido, poniéndolo sobre sus labios y diciendo: es quitada tu culpa. Amén. Amén. Entonces nadie puede sentirse bienaventurado si no experimenta la pobreza, si no ve su necesidad del Señor, porque la pobreza a la cual está aludiendo este texto es ser, en otras palabras, un mendigo. ¿Y quién es un mendigo? Es alguien que se ve absolutamente necesitado de ayuda. Él sabe que depende de la gracia de otro. Él no puede por sí mismo valerse ni ayudarse. Él depende de otro. Hermanos, esa es la primera actitud que el Espíritu Santo generará en nuestros corazones. Y es lo que nos atrae al Señor. Es lo que nos mantiene en una relación de amor con Él, de gratitud, de alabanza. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué venimos acá, hermanos? Porque somos pobres en espíritu. Porque reconocemos que solamente de Él viene lo que nos sustenta. De su palabra viene nuestro alimento. Sabemos que de Él dependemos en todo y para todo. Por eso le buscamos,
No le buscamos porque necesitamos el favor de que me sane, de que me ayude. Sin duda Dios lo puede hacer. Pero esa no es la razón de mi búsqueda hacia Él. Yo me doy cuenta de mi condición. Y esa es la obra que el Espíritu Santo hace en los corazones de quien Él llama. Amén. Hermanos, ¿cuándo lo hace? ¿Cuál es el tiempo en que esto se aplica en la vida de un creyente? Evidentemente hubo un punto, ¿no?, que esto comenzó. Hubo un momento en la experiencia cristiana donde esto comenzó. Porque antes estábamos sometidos al reino de las tinieblas, servíamos a Satanás el diablo, seguíamos sus designios y nuestros propios deseos. Pero el día que Cristo nos alumbró a través de la verdad del Evangelio, el día que Cristo nos llamó a su camino, algo cambió. Amén. Y eso puede haber sido un proceso para nosotros, pueden haber sido días, años, meses, semanas, da igual. La cosa es que hubo un punto en que el Espíritu Santo sopló vida en nosotros y nos dio la capacidad de darnos cuenta de que estábamos absolutamente perdidos, de que estábamos en esta condición de pobres y necesitados. Pero hermanos, esto es un proceso. Esto que digo yo que es nuestro root, que es nuestra identidad, tenemos que ver que es parte de nuestra vida diaria. Estas características, ¿cierto?, no es simplemente la experiencia que yo tuve hace 20, 30, 40 años atrás, sino que es la experiencia que yo debo vivir día a día con el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces nosotros podemos adjudicarnos, ¿verdad?, esta posición si realmente hemos creído en el Evangelio. Hemos creído en la justificación por la fe, hemos recibido la adopción y hemos sido regenerados por Dios, hemos visto el poder de Dios actuando en nuestros corazones. Sí, esto es muy importante, hermanos míos, porque, como cité, un ejemplo de pobreza espiritual es Isaías, también lo podemos ver en David, Abraham y un montón de otros hombres en el Antiguo Testamento que experimentaron en sí mismos la pobreza espiritual. Pero también el Señor nos muestra en su palabra ideas diferentes, nos muestra matices distintos, donde personas creen que son pobres en espíritu, creen que tienen una espiritualidad, pero que en el fondo están lejos de la gracia del Señor. Y por eso quiero pedirles que podamos buscar en la palabra del Señor una enseñanza, que es una parábola que el Señor Jesús dejó precisamente para confrontar esta realidad. En Lucas capítulo 18, del versículo 9 en adelante, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entre paréntesis podríamos decir, ¿cierto?, traidor. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y aquí está la enseñanza de Cristo, ¿no?, o la realidad espiritual. Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será
humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Dicho de otra manera, hermanos, el reino de los cielos tiene una puerta estrecha y que es bajita. Para entrar hay que entrar de rodillas. No podemos creer que tenemos una relación con el Señor si no hemos experimentado esta pobreza, en la cual sabemos exactamente cuál es nuestra condición. El corazón altivo, el corazón orgulloso, cree que tiene una relación con Dios como este fariseo. Lo cree. Frente a los ojos de las personas es visible. Los hombres, podemos decir, ese hombre tiene una relación con Dios. Porque, hermanos, ¿quién podría decir aquí que esta semana hizo todo lo que hizo este fariseo? Ayuné 2 veces. Oré de una manera. Hermano, este hombre a los ojos nuestros es un cristiano ejemplar. Ofrenda, diezma. Tenía una seguridad en sí mismo, que era lo que se lo comía, ¿no? El orgullo. Entonces, esa característica, hermanos, no pertenece a los hijos de Dios. Nosotros hemos sido tomados por el Señor, hemos sido traídos por Él, porque nosotros no queríamos venir. Esa es la realidad. Nosotros vivíamos nuestro mundo, nuestros deseos, nuestros pensamientos, pero hermanos, Dios nos rescató. Amén. Él irrumpió nuestras vidas por su gracia y misericordia y nos trajo. Y le aseguro que nos arrastró con cuerdas de amor, nos arrastró hacia Él. Porque de otra manera, hermanos, los pecadores no vienen al Señor. Otro ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? De un hombre que es pobre en espíritu. Es también la enseñanza de otra parábola que el Señor entregó y en Lucas, también Lucas capítulo 15. ¿Recuerdan al hijo pródigo? O al Dios amoroso, al Padre misericordioso, como quieran llamarla la parábola, pero lo recordemos esa historia, donde nosotros vemos un hombre, ¿cierto? Yo explicaba hace un tiempo atrás que en lo personal yo veo allí en esa parábola que Cristo está representando a 2 grupos de personas, a los religiosos, fariseos, que estaban ahí escuchando, pero también al otro grupo de personas que eran los pecadores, los publicanos, aquellos que eran lo más bajo de la sociedad en ese momento. Y evidentemente el hijo menor representa a ese grupo más extremo de pecados visibles, qué sé yo. Y vemos que sus acciones simplemente son dar rienda suelta a todo lo que hay en su corazón. Y se gasta todos los bienes que Dios le ha dado. Como lo podemos ver en nuestras propias vidas, que es lo que hemos hecho en nosotros, hermanos. Quizás algunos más extremos que otros, pero nadie, ¿verdad?, de nosotros puede decir, yo nací siendo cristiano. Nací en un hogar cristiano, por lo tanto siempre he sido cristiano. Eso es mentira. Así que cuidado con los papás cuando a veces le transmitimos a nuestros hijos que por el hecho de que todo el tiempo están en la iglesia y que incluso empiezan a servir en la iglesia, ya están listos. Eso no es verdad. Como dije, la puerta es estrecha y es bajita. Para poder entrar tienes que haber sido humillado por el Señor. Para poder entrar necesitas haber visto por obra y gracia de Dios en tu vida tu pobreza. De lo contrario, mientras tengas tu traje de orgullo, mientras estés en tu trono enaltecido, gobernando y haciendo tu propia voluntad, déjame decirte que aquellas personas en el día final serán humilladas. ¿Se entiende la idea? Entonces el hijo va, despilfarra su vida, el tiempo, los dones, los talentos, todo lo que Dios le ha dado, todos los beneficios que ha recibido de parte del Padre, los despilfarra. Pero llega un punto
donde por obra y gracia de Dios, y quiero subrayar y remarcar eso, hermanos, obra y gracia de Dios, porque ningún ser humano puede volver en sí mismo por sí solo. Necesita que Dios intervenga. Y en esa historia dice que el Hijo volvió en sí. Ahí está la acción soberana de Dios. El Espíritu de Dios convenciendo el corazón, la mente del hombre, mostrándole cómo está. Mírame cómo estoy, comiendo algarrobas con los cerdos. Ese es el momento que nosotros podríamos identificar que esto comienza en nosotros. Pero hermanos, es un comienzo de menos a más. Por favor, guardemos eso en nuestro corazón. De menos a más. Empezó en un punto, pero es algo que tiene que ir creciendo. No es algo que se mantiene, ni es algo que va decreciendo. Es algo que va en un aumento. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en la medida que el creyente va caminando con el Señor, hermanos, en la medida que el creyente va acercándose a la santidad, a la grandeza de Dios, ve más grandes, más graves sus pecados. Si yo pienso que hoy día, hermanos, soy menos pecador que antes, porque no hago lo mismo que antes nomás, tengo un problema en mi concepción de lo que es la santidad y la justicia. Hoy día mi pecado, hermanos, ofende más al Señor que el pecado de aquel que está allá afuera. La pregunta es, ¿lo veo así? ¿Lo siento? ¿Lo vivo de esa manera? Porque este fariseo manifiesta eso. Su medida de justicia, su medida de santidad es la comparación de él con otras personas. Yo no soy como él, no soy como ellos. Y mientras me vea mejor o igual, no tan abajo, me siento bien. Un corazón no convertido, o un corazón no regenerado, es un corazón orgulloso, y ese orgullo se manifiesta en que menosprecia a los demás. Y no es que los menosprecie simplemente no saludándolos o no siendo amable con ellos, sino que no les importa, o sea, los ve como inferiores. Él se siente del agrado de Dios. Él siente que está cumpliendo con las normas, con las reglas que él se ha autoimpuesto. Pero claramente no entiende y no ve su realidad espiritual, que su corazón está tan inflado, tan orgulloso, que Dios no mira de lejos. Dios nos ayuda, hermanos, porque, como dije, hay ciertas realidades que no podemos pasar por alto. Nosotros hemos sido justificados por el Señor si ponemos nuestra fe en el Señor. Por la fe sabemos que Él nos salva, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Así llegamos a la vida espiritual todos. Pero, hermanos, usted y yo seguimos siendo pecadores. Perdonados, sí, y cada día pidiendo perdón. Entonces, en esta realidad espiritual, yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos de un hombre que luchaba con su pecado fue el apóstol Pablo. Usado por Dios grandemente, aleluya. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento usado por Dios, lleno del Espíritu Santo, en la cárcel cantando himnos al Señor, viendo cómo las personas se convertían al Señor por su palabra. Pero cuando él tuvo que describir su propia lucha espiritual, él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él veía, ¿cierto?, que queriendo hacer el bien no podía. Había una ley, dice, luchando en sus miembros. Y esa misma ley está en nosotros. Hermanos, por eso es que quien realmente ha entendido que así son los hijos de Dios, no es que debamos buscar simplemente estas características para emularlas, imitarlas en nuestra vida. Es que esto tiene que fluir en nosotros. Mi pobreza debe fluir dentro de mí en una búsqueda del Señor, de su ayuda constante.
no de ciertas actividades que yo cumplo que traen calma a mi conciencia, sino que estamos hablando, ¿no?, de un deseo natural que es impuesto por el Espíritu Santo de Dios en mi vida, que me hace ver quién soy. Y me hacen ver, yo sin Él no soy nada. Yo le necesito, yo le busco, yo le quiero, yo le anhelo. ¿Sí? Pobre, mendigo del Señor. ¿Qué sería de mi vida si tú no me hubieras alcanzado, Señor? Compartíamos con algunos hermanos el día de ayer. ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Qué significan medios de gracia? Y enumerábamos una lista de cosas que Dios ha escogido en su soberana voluntad para bendecir su vida y mi vida, para bendecir a su pueblo. Uno de ellos es la enseñanza, la predicación. Un medio escogido por Dios para influir gracia, para nutrir, para bendecir. Hermanos, ¿cuánto anhela mi vida que Dios me dé gracia? El Señor dice que Él da gracia ¿a quién? A los humildes. Que es otro sinónimo de pobreza. Ser humilde. Ser una persona que reconoce su necesidad. La oración, el bautismo, la cena del Señor, etc. Son tantas cosas que el Señor ha puesto ahí. Pero yo pregunto, hermanos, ¿cuántas de esas situaciones, actividades que yo estoy mencionando, yo las veo para mi vida hoy como imprescindibles? Porque son la gracia de Dios para mí. Imprescindibles, no puedo faltar, no puedo vivir sin ellas. Es lo que Dios ha dejado para mi caminar, para mi diario andar con Él. El estar con los hermanos, la comunión de los santos, son cosas que yo necesito. Por eso, hermanos, cuando usted está triste, está agobiado por el pecado y lo que hace es encerrarse en una burbuja, creyendo que usted tiene que solucionar sus problemas ahí y no compartirlos con el cuerpo de Cristo y no sobrellevar su carga con el hermano o la hermana, hermano, está buscando donde no va a encontrar. Está manifestando que no cree en los medios de gracia que Dios ha dejado para usted. Esa es una de las tantas manifestaciones donde nosotros vemos cómo el pecado nos afecta, cómo el orgullo nos hace creer que por nuestra cuenta nosotros vamos a solucionar las cosas que Dios tiene que solucionar, en las cuales Dios tiene que intervenir. Somos un cuerpo, somos la iglesia del Señor, hemos sido introducidos por Él para ser edificados y crecer en nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, es importante que nosotros veamos lo lejos que podemos llegar a estar del Señor si confiamos en nosotros mismos. Y yo quiero invitarles esta tarde a abandonarse de sí mismo, a declararnos la guerra a nuestro yo, que quiere engañarnos, que quiere decirnos, tú puedes, tú eres capaz, no necesitas de todo eso que está diciendo el pastor, tú puedes, hay otros medios, hay otras alternativas, y el Señor dice no, solo Cristo, solo por la fe, solo por la gracia de Dios, solo Cristo, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos manifestar en nuestra identidad cristiana cuando otros nos ven hoy día. Si somos cristianos, la gente debe vernos como pobres. ¿Y no te aburres de ir a la iglesia? ¿Y no te cansas de predicar? Oye, canta las mismas alabanzas siempre. ¿Por qué tienes que hacer las cosas de esta manera? Hermanos, debemos pedirle al Señor que ponga su celo en nosotros, para que realmente
sea Dios quien edifique nuestra vida con su sabiduría y no nosotros engañarnos, ofreciéndoles a Dios alternativas, como lo veíamos la semana pasada que lo hizo Moisés. Y que quiero ir concluyendo con el ejemplo gráfico también del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Este discípulo que sabemos era impulsivo y todo. Y cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me vas a negar? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Señor, aunque todos te negaren, yo no lo voy a hacer. Pedro estaba contradiciendo la palabra del Maestro, fíjense. El orgullo puede estar tan escondido, tan solapado en nosotros, hermanos, que podemos presentar respuestas tan rápidas como Pedro. Maestro, ¿cómo se te ocurre? Yo daría mi vida, Señor. Hermano, es el orgullo en nosotros. Nos hace sentir que podemos. Nos hace ver que somos capaces de algo. En cuando deberíamos decir como Pablo, ¿no? Por la gracia de Dios, soy lo que no puedo hacer nada separado del Señor. Amén. Mi día, mi vida debe nutrirse y regirse por su palabra, por sus mandamientos, lo que Él ha establecido, lo que Él dice. Eso es lo que yo debo hacer, lo que yo debo buscar. Entonces, hermanos, Pedro, sabemos la historia, negó al Señor. Lo negó 3 veces. Primero se cumplió la palabra del Señor, porque Cristo y nunca habla mentira. Y nunca habla mentira. ¿Sí? ¿Qué vas a negar? Palabra de Dios. Ocurrió como Él lo dijo, porque Él es omnisciente y además es Dios, ¿cierto?, que no puede mentir. Pero nosotros al ver el proceso de la historia, cómo avanza, vemos que Pedro, cuando apresan a Jesús y lo arrestan y se lo llevan, él tiene corazón de discípulo. Él no es un fariseo, es un hombre que es discípulo, pecador, pero convertido. ¿Y en qué se manifiesta? No en que ora y dice: voy a cumplir, me voy a esforzar para no negar al Señor. Lo negó, lo traicionó. Y el libro de Lucas nos da un detalle muy interesante, porque nos dice que Pedro, seguía de lejos a Jesús. ¿Por qué lo seguía de lejos? Porque Pedro tenía miedo. Se había apartado a tal punto de su comunión con el Señor. Él veía el peso de su pecado en él, que el miedo se apoderó. Ya no era el imponente Pedro. Era un hombre que temía por su vida. Pero le sigue de lejos. Y Lucas nos señala, hermano, que Cristo cruza una mirada con Pedro. Ahí en el patio. Cruza una mirada. ¿Qué creen ustedes que quiere decirnos el Señor con esa mirada? ¿Por qué el Señor tiene que decirle, cierto, a Pedro: te veo, te estoy viendo? Porque, hermanos, los hijos de Dios vivimos en la presencia del Señor. El Señor nos conoce. Esa mirada de Jesús no fue una mirada, cierto, diciendo: viste, te lo dije. Esa mirada es una mirada misericordiosa, porque nuestro Dios sabe quiénes somos. Y al igual que el Padre estaba esperando que el Hijo viniera después que volvió en sí, de la misma manera que el Padre
es capaz de echarse sobre su hijo y abrazarlo porque ve en él su pobreza y mendiga la misericordia de Dios, hermanos. Así Cristo lo hizo con Pedro. Y Él lo levanta, Él lo restaura. Hermanos, y de la misma manera nosotros, en nuestra experiencia personal y progresiva con el Señor, deberíamos estar experimentando esto. Cuando el hijo pródigo vuelve al Padre, no simplemente él dice soy pecador. Lo que él experimenta, hermanos, es una transformación de sus vestiduras, su calzado, ¿cierto? El anillo en su mano. Él no fue el mismo nunca. Y ahora cada vez que mirara el anillo, su calzado, su vestidura, él sabía, el Padre me ama. Me ha recibido. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no le voy a agradecer? Son actos visibles, hermanos. Eso es lo que quiero que quede plasmado en esta hora en nuestra mente. Son cosas visibles que Dios hace y está haciendo en nuestras vidas. Él nos está transformando. Por lo tanto, tiene que verse esta pobreza. Tiene que manifestarse en nosotros. Porque es mucha la misericordia que hemos recibido. Es tanta la gracia de nuestro Dios. Cuidémonos de este orgullo farisaico que quiere que confiemos en nosotros. Yo puedo. No, hermanos. Nos va a pasar igual que Pedro. Vamos a hacer muchas promesas y no vamos a cumplir. Mejor dependamos de la gracia. Y seamos esos pobres que dicen, Señor, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Señor, yo lo haré con tu ayuda. Señor, yo lo haré si tú quieres. Mis planes rindo ante ti. Mi vida está en tus manos. Somos pobres en espíritu. Por lo tanto, hay plenitud en nosotros. Hay gozo, hay dicha y hay felicidad. Amén. Amén. Sin duda la palabra del Señor nos consuela, hermanos, y nos recuerda por qué estamos aquí. ¿Y para qué? Para reconocer que solo por la gracia de Dios somos lo que somos. Que Dios nos bendiga en esta hora, mis hermanos. Que Dios siga ayudándonos para crecer en esta gracia abundante y que podamos examinar nuestro corazón en esta hora, mirarnos a nosotros. Estamos siendo de aquellos que se están mirando a sí mismos, confiando en sus logros pasados o presentes, o realmente estamos dependiendo del Señor. Ese pecado, ¿cierto?, con el cual luchamos, lo estamos queriendo vencer con nuestras fuerzas y proponiéndonos actividades y acciones humanas para que salga de nosotros, o estamos dependiendo de la obra y la gracia del Señor. Porque en esto se manifestará, hermanos, nuestro avance y nuestro progreso espiritual. Pedro tuvo que reconocer, tuvo que llorar amargamente para que fuera levantado. A veces, hermanos, solamente nos basta eso. Abrir nuestro corazón, rasgarlo delante del Señor en un espíritu de arrepentimiento y de fe, de simplemente creer que todos mis métodos y mis formas ya no funcionan, pero que lo que tú dices, tus promesas, sí son verdad, Señor. Que Dios sea glorificado en esta hora, mis hermanos, y nos siga ayudando a crecer en esta esperanza gloriosa que Él nos da. Vamos a orar a nuestro Dios y a darle gracias. Le pido que se ponga de pie. Señor, gracias. Gracias por recordarnos qué es lo que somos. Gracias por decirnos, Padre, que esto es lo que tú has hecho de nosotros. Tú te has revelado en nuestras vidas y te has mostrado como un Dios justo,
un Dios de gloria y poder. Gracias, Señor, porque al verte podemos ver nuestras faltas. Como cantamos, Señor, son muchas, Señor. Pero gracias porque tú nos has perdonado y nos ofreces el perdón. Gracias, Señor, porque entendemos que la única manera de llegar al Padre es por medio del Hijo. Amén. Y no es simplemente repitiendo esa verdad, sino que es experimentando, Señor, que Él sufrió mi dolor, amén, que Él llevó mis ansiedades, mis enfermedades, y que tú clavaste nuestra maldición en la cruz, y que tú, Señor, a través de ese sacrificio hoy nos das libertad. Oh, Señor, por eso hoy golpeamos nuestro pecho y reconocemos, sí, somos pecadores, Señor, y necesitados de ti. Amén. Necesitados de tu poder y de tu gracia para vencer hoy aquello que no nos deja avanzar, porque sabemos que hay más de ti para nosotros. Sabemos que y deseamos más de ti en nosotros, Señor. No queremos conformarnos con esa imagen de moralidad y piedad aparente ante los hombres. Queremos que tú nos apruebes, Señor. Queremos que seas tú la opinión que nos importe. Ayúdanos, por favor, Padre, para que realmente nuestra vida refleje que estos somos pobres, que no tenemos a nadie a quien más recurrir y que no necesitamos a nada ni a nadie que nos ayude, porque tú bastas. Tú eres nuestra luz y tú eres nuestra salvación. Señor, y si hay alguien en esta hora que necesita acudir a ti, ayúdale. Ayúdale, Señor, por favor. Interven en su mente, en su corazón, para que haya fe y pueda creer que tú le llamas y que tú obrarás, porque tú eres fiel a tus promesas. Amén. Tú has transformado nuestra vida, Señor. Hazlo con nuestros hijos y hazlo con todos nuestros amigos, vecinos, que han de escuchar tu palabra y que la están escuchando hoy. Bendito eres, Señor. Te bendecimos, te damos gracias. A ti honramos en esta hora, Padre. Oh, Señor, ¿cómo no alabarte si de tan grande miseria nos has rescatado? Gracias, Señor, por quitar el velo y por quebrar nuestro orgullo. Gracias, Padre, porque sabemos que hemos sentido el dolor cuando tú rasgaste nuestro corazón y nos hiciste ver nuestra miseria. Gracias por ese dolor que sana, Señor. Por ese dolor que nos ayuda a darnos cuenta, Padre, que es grande lo que hemos hecho en lo que te hemos ofendido. Por eso nuestra alma te alaba y te bendice a ti, Padre bueno. Bendito y glorioso eres tú, Señor. Síguenos ayudando en la predicación de tu palabra, para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Tomen asiento y quiero despedirme de los hermanos que están en Facebook. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos nuevamente en un culto más. Nosotros seguimos acá en la sala.